Don Nelson. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Tudo bem, tudo bem. Todo bien. Está bien, Luisa. ¿Qué más? Tal, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Súper bien, Adriana, que está solo como el circulito hablando. ¿Qué más, Adriana? Henry. Alba, Buenos días. ¿cómo vamos? Ya me Buenos designaron, días. no, me autodesigné ahí el entretenedor mientras vuelve Felipe, ¿no? Entretenedor Certified Professional. Eso, certificado. Sí, Advance. sí, estoy certificado. Bueno, muchachos, qué pena ahí la interrupción, que es que viene hoy aquí como paréntesis tenemos a lo que llamamos Castor Fiesta y viene todo el mundo para mi casa. Entonces me estaban llamando ahí que se está ubicando alguna gente. ¿Cómo Y así? por La fiesta entonces enseguida, muchachos, que enseguida tenemos fiesta en la casa de Pipe. sí, el tema es que es en Marinilla, entonces no sé qué tan fácil te queda llegar a Marinilla. Enseguida le caemos allá. Donde hay Entonces, por chorro, lo allá mismo. estamos, hijo. ¿Cómo, Nelson? Donde hay chorro, allá estamos, tranquilo. Está bien, es lo que me digan y le mando la dirección. Por lo mismo, pues no está Juan y varios de Castor que están en camino, pues viniendo hacia acá. Hoy vamos a hablar, como saben, de la moderna agilidad, que yo creo que ahí podemos tocar en general, como que por ahí Lucho preguntaba, que si hablábamos de la agilidad en general, de cómo ha evolucionado, o de Modern Agile, que ahorita de pronto Lucho nos cuenta un poquito de esa parte, y del sentido común, ¿cierto? Versus el sentido común. Entonces, sobre eso, yo les propongo que empecemos precisamente conociendo un poquito sobre Modern Agile y sobre esas evoluciones de la agilidad, para que veamos a ver qué tiene que ver o qué no tiene que ver con el sentido común eso. ¿Sí? Antes de que empiecen, les dejo la pregunta abierta. ¿Son nuevas formas de agilidad o son nuevos títulos que le estamos poniendo a la misma agilidad de siempre? Esa es muy válida. Lucho, dale. Sí, a ver, lo que pasa es que hace algunos años, Joshua Kierepski, un agilista, describió un modelo que él llamó Modern Agility, agilidad moderna, ¿cierto? Describió un modelo, en su momento lo discutimos muchísimo, hablamos mucho sobre eso, básicamente con 4 pilares, ¿sí? En ese momento. Llegamos a la conclusión de que era un complemento, simplemente algo por lo que había que seguir trabajando. Esos 4 pilares, precisamente, él empieza con las personas y tienen mucho que ver con la gente, con las personas. Kierepski nos dice en este modelo que de alguna manera tiene sus raíces por allá en el fondo, en el corazón de la agilidad y todo eso, nos dice: haga que la gente sea grandiosa, ¿cierto? Fantástico. Ese es uno de los primeros pilares. Por supuesto, siempre en agilidad hay que hablar de entregar valor continuamente, y ese es el segundo pilar, ¿sí? El tercero es hacer de la seguridad un prerequisito, y hablamos de la seguridad en el sentido de la seguridad psicológica, otra vez, de la gente, que la gente se sienta tranquila, segura de expresar sus ideas. Sabemos que la seguridad psicológica es un requisito indispensable, obligatorio para los equipos de alto desempeño, para que haya comunicación abierta y franca, en fin, ese tipo de cosas que son necesarias para la alta productividad. Ese es el tercer requisito: haga de la seguridad un requisito. Y el tercer pilar, perdón, y el cuarto es experimentar y aprender rápidamente. Eso era lo que nos decía, que también eso ya lo estábamos haciendo. Sí, la mejora continua tiene que ver con la experimentación, ¿sí? Con estar todo el tiempo trabajando, ensayo y error, lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, una cosa es ese concepto de ese modelo específico de agilidad moderna, ¿sí? Y yo decía, pues, en la previa, que si nos referíamos a eso, o nos referíamos
a lo que ha estado pasando más recientemente en la agilidad. Como eso hay modelos, conceptos adicionales, el manifiesto de Agile Marketing, el de Agile Human Resources, en fin, hay distintos tipos de manifiestos ya también que no tienen nada de malo. Las organizaciones tienen su propio manifiesto, su propio modelo cultural. Hay muchísimas tendencias, ¿cierto? Sí, el Lean Business Agility que estamos desarrollando con Jorge, hay muchísimas cosas allí que se nos ocurren. ¿A qué nos referimos exactamente entonces con agilidad moderna? A mí me llamó la atención que primero estaba el adjetivo, moderna agilidad, pues en el título de la... Entonces, de eso se trata, ¿cierto? El tema versus el sentido común, que ya llegaremos allá al tema, a hablar del sentido común. No, yo quiero tirar el bombazo del sentido común de una vez. O sea, dentro de todo lo que estás vos diciendo, finalmente lo que estamos es utilizando sentido común. Ahora, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo, que el Modern Agile, que el Lean Business Management, todo lo que estamos haciendo es utilizar el sentido común sobre lo que ya sabemos que funciona, que es la agilidad, la capacidad de nosotros poder cambiar y reaccionar a lo que tenemos en el entorno, reaccionar a lo que tenemos en el interior de las empresas, en el interior de los equipos, y poner todos estos experimentos y poner toda esta forma de buscar nuestra perfección, de buscar ser cada vez mejores, de buscar mejorar para poder servir mejor, para poder reaccionar más rápido. Pues para mí sigue siendo lo mismo, pero con otro, el mismo, ¿cómo es que dicen por ahí? El mismo marrano, pero con distinto lazo. Le cambiamos los nombres. ¿Cómo la ven? Sí, Daniel, yo creo, Daniel y todos, puede que yo suene reiterativo con el tema del mindset, pero yo creo que detrás del sentido común está el mindset, ¿cierto? O sea, la cosa se vuelve muy de sentido común cuando vos ya tenés un mindset y has digerido y entendido las ventajas de los principios de Lean. Incluso si revisamos los principios de los valores de Agile y demás, luego que vos tenés ya ese mindset, o si lo llamamos muy despectivamente para hacer honor a estos infiltros, y ya te hiciste ese lavado de cerebro donde ya lo entendiste y lo digeriste, sí es muy de sentido común, pero yo creo que las personas, sobre todo las personas que vienen desde otros métodos de trabajar, como ya tienen ese sentido común de esa estructura ya tan metida, tal vez se les dificulte. Que tengan un común en otro sentido y no en el sentido de que estábamos esperando. Pero es que mira que el sentido común antes, Dani, el sentido común antes era waterfall y otra cosa no tenía sentido. No, ¿sabes qué no, Nelson? Porque no sé si a vos te tocó, a mí sí me tocó trabajar muchísimo tiempo en waterfall y uno siempre decía, ¿para qué estamos gastando tanto tiempo haciendo esto si al final vamos a cambiarlo todo? ¿Para qué estamos gastando nosotros 3 meses haciendo un montón de documentación si en 3 meses nos van a cambiar todo y vamos a estar peleando que porque estamos cogidos del día y es porque están cambiando? O sea, el sentido común ya nos decía desde mucho antes que las cosas no eran por ahí. Entonces, pienso yo que el sentido común, la cuestión es que ya encontramos en este momento unos nuevos mindsets y un montón de gente que nos están dando muy buenas ideas, muy buenas herramientas y muy buenos conceptos que nos ayudan a centrar lo que es el sentido común que ya traíamos. Pero yo creo que el sentido común venía ya por el mismo lado. Me queda la duda que hayan un montón de compañías y toda la industria del software lo hiciera pensando que no funcionaba, ¿cierto? Yo creo que lo hacían pensando en que en algún sentido les iba a funcionar. Yo no creo que uno meta el dedo, sí, también. Yo no creo que uno meta el dedo en una candela sabiendo que se va a quemar, ¿cierto? No creas. Eso no tiene sentido. Hay que facturar, y si tus clientes te exigen que sea de esa manera, esa es la manera en la que tenías que facturar. Más no por eso el sentido común te decía que estabas haciendo bien las cosas. ¿Sí? Como cuando a vos te dicen, no, tenés que traer la fotocopia, pero tiene que ser al 150, ¿sí?
y tienen que ser las dos. ¿Pero por qué? Pues, o sea, yo ya la tengo escaneada, no te puedo mandar el PDF. No, 3 copias, ¿para qué? No sé, así se ha hecho siempre, ¿sí? El así se ha hecho siempre y el sentido común no necesariamente son lo mismo. Es tan sencillo como, no sé qué tan, si todos ustedes hacen deporte periódicamente en semana, ¿cierto? Yo ¿Cemento? no, ¿cierto? Y yo sé que debería. Entonces, si yo sé que debería, ¿por qué no lo hago? Si eso es lo que debería hacer. Y eso que es mi salud, que se supone que es lo primero. Ahora, para que las organizaciones hagan lo que deberían para estar mejor, se necesita, porque les ha funcionado de otra manera en teoría, pero seguramente tienen mucha grasita, así como tiene uno por no hacer deporte, y no hacen el ejercicio para bajarla, ¿cierto? Dale, Lucho. Está buena la analogía. Sí, es que ahí el tema es precisamente qué significa sentido común. Miren, lo que sabemos en realidad es que no todo el mundo sí está igualmente motivado, no todo el mundo tiene la misma información. Y a propósito del sentido común, no todo el mundo comparte las mismas creencias o proposiciones, ¿sí? De las cuales se alimentan sus comportamientos sociales, laborales, en fin, que eso es precisamente el sentido común. Sí, nosotros muchas veces a fuerza de lidia, tanto, voy a poner un ejemplo, algo que nos pasa mucho a quienes estamos en esto, de tanto manejar un concepto, cualquier concepto. Por ejemplo, la curva de innovación de Rogers, ¿sí? A fuerza de tanto manejarlo, creemos que todo el mundo lo maneja, que todo el mundo conoce qué es eso. Sí, y uno constantemente en los cursos, en las charlas, en las organizaciones, se encuentra con que el 95% o más de la gente, cuando uno se lo menciona, es la primera vez que lo han escuchado mencionar. Sí, entonces, para uno es sentido común, ¿no? Sí, es que hay algo que se llaman los early adopters y los innovadores y la mayoría tardía y los rezagados. Y para eso, para uno es común, pero no para todo el mundo, ¿sí? Y hay cosas que realmente no son sentido común. Detrás de la agilidad también hay ciencia, ¿cierto? También hay heurística, no son cosas allí que están puestas al azar porque sí, y funcionan por puro sentido común, no. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo bastante claro. Después de un tiempo, yo estoy de acuerdo con Daniel que la cascada no nos parecía sentido común, pero la expresión real es, no nos parecía ya después de algunos años, ¿sí? Yo aprendí a desarrollar software en los años 80 y la cascada era lo que había, pero no, precisamente con el tiempo llegó un momento en que nos dijo, no, aquí está pasando algo raro, esto no nos está funcionando. Y durante muchísimos años, después de eso, seguimos trabajando en cascada, pero ya el sentido común precisamente no nos decía, o mejor, nos decía que por ahí no eran. ¿Sí? Tardamos muchos años en encontrar enfoques como la agilidad, pero allí nos pasaba algo en el estómago, una cosa bien rara cuando empezábamos con el cuento de análisis, diseño, programación, pruebas y no sé qué. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas entonces. Lucho, pero precisamente eso es lo que digo yo. O sea, sí, en su época el sentido común todavía no nos decía que eso no funcionaba, pero es que ya hemos evolucionado, ya el mundo ha cambiado y el sentido común a hoy es el sentido común de que por ese lado no es. Entonces sabemos que la agilidad, que la necesidad de cambiar, llámalo como sea, porque si vamos, por ejemplo, a lo que eran los clásicos que comenzaron ya a adoptar la parte de metodologías ágiles, mira, CMMI también ya tiene su parte de metodologías ágiles y todo, es porque ya saben que tienen que reaccionar y que se tienen que hacer cambios. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. El sentido común ya nos dice es que tenemos que comenzar a tener buenas prácticas y buenas prácticas son
En el desarrollo tenemos que garantizar la calidad desde el desarrollo, no esperar hasta que llegue a etapas tardías y que le hagan pruebas en QA, que le hagan pruebas en cosas. No, desde el mismo desarrollador ya las cosas tienen que estar bien hechas. Para eso necesitamos que el mismo desarrollador conozca lo que está haciendo, tenga contexto de qué está haciendo, para qué lo está haciendo, cómo es la mejor manera de hacerlo y demás. Entonces ya el sentido común ha cambiado y el sentido común ya a todos nos dice es por este lado. Y el mismo sentido común es la misma agilidad que alguien dijo, venga, es que es de sentido común, pero pongámoslo todos en un manifiesto para que el resto de la gente sepa que el sentido común que están teniendo ellos también lo estamos compartiendo otros. Entonces, me parece a mí que es como que todos los autores que han puesto las cosas es decir, listo, ya lo tenemos identificado, lo vamos a poner por escrito para que más gente sepa que no está sola pensando en lo mismo y que tenemos un sentido común en común. Nelson. Hermano, yo creo que definitivamente, o sea, para ser concreto en una frase y no darle muchas vueltas, yo creo que la agilidad no es sentido común. Creo que es el producto de muchas lecciones aprendidas, de muchos errores que hemos cometido y se vuelve común ahora porque ya tenemos una serie de conocimientos o herramientas e incluso, como decía Lucho, no todos las tienen. Entonces yo creo que esa agilidad es un conjunto de cosas, es un conjunto de a qué información tenemos acceso, a qué herramientas hemos tenido acceso, qué lecciones aprendidas hemos tenido, sean propias o ajenas, y de las que ya hayamos aprendido. Creo que responde a un montón de cosas y llevarlo solo a qué sentido común me parece como un machetazo, como para hacer honor al sin filtro, ¿cierto? Claro, claro, es que precisamente sobre el concepto, el modelo de Kierepsky de agilidad moderna, que se centra mucho en las personas, pero, aunque eso ya lo sabíamos desde antes, ¿sí? Que la agilidad se trataba de las personas. Miren, anteriormente, por ejemplo, yo he trabajado mucho con mejoramiento de procesos, primero con mejoramiento de procesos de software y luego con mejoramiento de procesos organizacionales. Y en el pasado, cuando hablábamos precisamente de CMMI y de ITIL y en fin, del PMI, todos y los incontables ISO numeral, ¿cierto? Todos esos ISOs, claro, la gente se paraba y me aplaudía así, Lucho, y me decían, sí, es que un proceso bien definido, un proceso bien estructurado, hace que las personas, a las personas nos puedan cambiar libremente de lugar, las personas puedan entrar y salir. A mí desde entonces me daba algo en el corazón, en el estómago, en todas partes. ¿Cómo así que las personas pues somos intercambiables como una bombilla? No, yo hablaba de eso, sí, porque era lo que había en ese momento, pero ahí había algo que no estaba funcionando. La agilidad se centra más en decir, y no en vano, sabemos que no hay ningún valor más importante que otro, pero no es en vano que esté al comienzo, ¿cierto? Valoramos más las personas y sus interacciones que los procesos y las herramientas. Eso no está en vano puesto allí, ¿no? Un poco a lo que se refería Daniel, pero es que detrás de eso, y ahí sí estoy de acuerdo con Nelson, es lo que decía hace un rato, detrás de eso no solo hay sentido común, detrás de eso hay ciencia, hay heurística, ¿cierto? Hay números, hay estudios incontables, sí, hay experiencia, sí, hay miles de experimentos, por no ir más arriba en la unidad que uso. Entonces, no se trata solo de sentido común, hay mucho detrás que sustenta ese tipo de cosas. Me gusta y me dejo convencer, ¿sí? Me gusta la parte y les copio la parte, se las compro completamente de que no es solo sentido común y que necesitamos un montón de experiencia y un montón de tiempo para que esas experiencias se vayan dando y un montón de gente que ya haya tenido experimentos y haya hecho ciencia con esos experimentos y ya sepa que funcionan y que los tengan aquí.
pero finalmente todo eso lo que va construyendo es un sentido común, un nuevo sentido común. Entonces, digamos que sí les compro la idea, que tomo yo la parte de que con eso estamos construyendo, pero finalmente volvemos al mismo sentido común. Es como un sentido común que está en proceso de evolución constante. Sí, sí. Yo no sé si alguien tiene alguien más, un comentario o preguntas. De los que nunca hablan, Carlos. No, de los que nunca hablan. Anímense a opinar. Camila o Julio, Alex, Luisa, Rodrigo, Alex, Alba. Alguien, no nos dejen morir. Carlos, como siempre, en modo fantasma, dice que se acaba de sumar y tiene problemas de audio. El chat de Carlos. Sí. Pues lo que más que definir, ahí los escuché y de pronto si repito algo me disculpan porque hubo mucho bulla acá, pero para mí la definición de sentido común, que muchas veces siempre se discute, que es el más poco común de los sentidos y que cada uno como que lo tiene diferente, pero es como apelar a lo simple, ¿cierto? Es apelar a cómo podemos tener esos principios que tal vez en ese sentido, cuando nos hablaba Lucho al principio de Modern Agile, respecto a empezar por las personas, anteriormente hablamos del corazón de la agilidad, donde a través de 4 palabras, 4 valores, se lleva como a lo simple para resolver, ¿cierto? Y que muchas veces, más allá de cascada, los procesos creo que nos hicieron mucho daño. Yo creo que yo soy muy crítico de los procesos, seguramente habrá gente aquí que le gusta y está bien, pero me parece que los procesos nos ha hecho mucho daño y que debemos volver a lo simple, a los principios de actuación, más que los procesos. ¿Cuántas veces no nos han enredado que porque hay que seguir un proceso? Como clientes incluso, ¿cierto? Operadores de telefonía, de internet, los bancos, que es que no, ¿por qué tengo que hacer eso? No, es que así es, ese es el proceso pero venga, pero es que si, no sé, yo ya no debo nada y necesito un paz-y-salvo nomás, no importa, tenés que llenar esos 5 formularios y tenés que, no sé, pues, pero vení, en serio. Entonces, como enredar todo desde los procesos, cuando deberíamos apelar a lo simple, no necesariamente llamarlo sentido común, sino como a lo simple. Por allá yo recuerdo que en una conferencia de Jürgen Appel, ahí estábamos con Daniel, Lucho, Juan, él nos contaba que en Holanda, de donde es él, le llaman como todos esos enredos los cocodrilos morados, ¿no? ¿Qué era? Por un comercial que había, pues, y de cómo nos enredan para resolver cualquier cosa. Yo creo que es como contraintuitivo, como contra el sentido común, pero es como la forma que los humanos terminamos actuando muchas veces, casi siempre por el miedo de perder el control y de que la gente haga las cosas mal, y terminamos enredando todo mucho, me parece, y que no sé si realmente el riesgo lo justifique, que seguramente esos procesos ayuden en algunos casos, pero seguramente complican más en otros. A mí se me ocurren 2 cosas con lo que acaba de decir Felipe. Una, cuando ustedes dicen es que este es el proceso, es como sinónimo de, vea, no piense, ¿cierto? No piense y que aquí siga esta receta. Creo que eso es una alerta y creo que pasa más de lo común. Ahora, cuando decimos que el sentido común, miren, miren qué bonito esto. Cuando decimos que el sentido común es lo simple, a la final hablamos de Scrum y de los marcos ágiles en general. Funcionan o existen es porque el ambiente donde se desarrollan o el problema o lo que sea es complejo.
Entonces ahí estaríamos diciendo el agilismo no es simple o el agilismo no es tan de sentido común. La dejo ahí para el debate en la mesa. Yo en este momento estoy escribiendo dos artículos del Marco Cunevin, porque galés. Uno que es Cunevin básico, otro que es Cunevin profundo. Y ahí lo que dicen es que la agilidad aplica muy bien, o sea, el lado derecho, el lado de lo claro, que ya le dicen claro y no simple, para que le cuadren las 4 Cs, el lado de lo claro y el lado de lo complicado son lados en donde se pueden tener procesos, porque tú tienes cierta predictibilidad en lo que va a suceder. Entonces, lo que sucede es que en ese ámbito no es tan potente la agilidad según lo que he leído, porque pueden aplicarse marcos que no sean tan ágiles o maneras de pensar que no sean tan ágiles. El tema es que en el otro lado, en el lado donde ya es lo complejo y lo caótico, ahí si aplicas un proceso o una receta, es muy probable que estés perdido. La cuestión es que la gente que progresó mucho en el mundo corporativo, haciendo eficiencia y mejorando procesos, cuando se pasan al otro lado, están acostumbrados a pagar porque les resuelvan. Entonces, cuando dicen no hay algún proceso, sino que hay un corazón de la agilidad o un sentido común, y no hay proceso para ir, no, es que yo te estoy pagando para que me des la receta. No sé si a Lucho le ha pasado eso. Completamente, sí. Yo le pago es para que me des métodos y no traigo a otro que sí me lo dé. Pero lo que no entienden es que están en el lado izquierdo del Marco Cunevin, donde ahí, si te dan un método, te están vendiendo un perro que maulla. Entonces, ahí es donde el sentido común es no tener métodos, sino apelar a principios, porque estás en un marco o complejo o caótico. No sé qué piensan de eso. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces el sentido común, nosotros mismos callamos nuestro sentido común porque eso es lo que esperamos, ¿sí? Esa es la forma en la que lo hacemos aquí. ¿Y por qué? No por costumbre, más no por sentido común. Seguimos haciendo a veces las cosas de la misma manera. ¿Que por qué la fotocopia es a 150 sabiendo que te puedo entregar un PDF y el PDF vos lo puedes ampliar? No, no importa, es que si me vas a entregar un PDF tiene que ser al 150. ¿Sí? O sea, es la misma historia de lo del pescado, el pescadito sin cabeza que cocinaban, no sé si la conocen, que alguien llega y está cocinando el pescadito sin cabeza, mamá, ¿y por qué siempre cocinas el pescadito sin cabeza? No sé, así lo hacía mi mamá y así es la receta. Ah, bueno, abuela, ¿por qué lo hacías? No, porque mi mamá siempre lo hacía así. Y fueron a hablar con la bisabuela que todavía estaba viva y le preguntaron, abuela, ¿y por qué el pescadito siempre sin cabeza? Ah, no, mijo, es que cuando nosotros vivíamos allá en el pueblo, la única sartén que tenía yo era chiquita y no me cabía el pescado completo, entonces les mochaba la cabeza. Seguimos haciendo a veces las cosas sin entender por qué la estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué la hacemos? Porque así la hacemos, ¿sí? Pero no es porque el sentido común nos diga que así debemos hacerlo, sino que callamos el sentido común y seguimos haciendo las cosas por costumbre. Entonces, yo vuelvo y les repito, les compro la idea. Vamos construyendo sentido común y hasta el momento en que nosotros no nos preguntemos por qué estamos haciendo las cosas, es por costumbre o porque realmente se necesita así, no vamos a construir un sentido común, ¿sí? El sentido común igual va a evolucionar, como todo en la agilidad, que ya sabemos que todo tiene que estar evolucionando, todo tiene que estar cambiando y adaptándose a lo que está pasando, el sentido común también se va a adaptar. El sentido común también va a evolucionar y también va a ser diferente el sentido común de hoy a lo que era el sentido común hace 20, 30 años. ¿Saben qué se me ocurre? Dale, Carlos, no, silenciémonos todos que va a hablar Carlos. No, Nelson está hablando. No, hágale, Carlos, proceda. No, yo solamente quería tomar la conversación de Daniel para decir, bueno, de acuerdo, ahora, ¿cómo logramos volver al sentido común? Y creo que de alguna forma Lucho ya tiene la respuesta y es, oiga, empecemos a experimentar. O sea, ¿por qué? Porque es que el sentido común a veces no es tan común desde el punto de vista de la obviedad, ¿sí? No todo lo que creemos que es obvio para mí es obvio para el contexto de la otra persona. Entonces, ahí definitivamente
el quitarle la cabeza al pescado nació de un contexto que se volvió cultura, pero cambiarle el chip y decirle, oye, mamá, tú puedes meter el pescado con la cabeza, no es fácil para esa persona porque viene de una tradición. Entonces ahí es, oye, no, ¿qué tal si experimentamos una nueva forma de hacer las cosas, pero no sabemos si eso realmente va a funcionar porque no sabemos si ese es el sentido común para todos? Ahora, quien proponga debe tener esa capacidad de convocatoria y de liderazgo para convencer al contexto de hacer ese experimento, porque a veces, y hablo por las empresas no están listas y preparadas para hacer experimentación. Por lo tanto, entonces, yo creo que el tema del lenguaje y invitar a hacer ejercicios de consenso, de validación de hipótesis es importante, y en eso algo que a quienes he escuchado y le invito a ver qué opinas, Lucho, es, él siempre dice, oiga, partamos de primero experimentar sobre unos datos reales para experimentar y validar si eso tiene sentido o no, porque el sentido común no es... Con lo que dijo Carlos, se me suscita también otra discusión, y son como dos conceptos que se me hacen diferentes. ¿Será que estamos confundiendo el sentido común con lo obvio y no son lo mismo? Sí, Sí. de acuerdo. Dale, Juan, Sí. ¿qué vas a hablar? Lo que pasa es que Muchas veces el sentido común, la forma en la que hacemos las cosas, la costumbre, todo se confunde y no es lo mismo. Lo que pasa es que no, hay algo, y es, si tú miras Modern Agile o miras el corazón de la agilidad o miras unos principios, en Castor estamos viendo un código de cómo nos comportamos en Castor, ¿cierto? Ahí está escrito, eso se define y hay un consenso y hacemos reuniones para ir, bueno, por ejemplo, entregar es esto y cada equipo define qué es entregar, como cuando hablamos de expandir el corazón de la agilidad. Entonces, entregar para nosotros es esto, mejorar para nosotros es esto, colaborar para nosotros es esto. Entonces, hay unas definiciones de cómo nos comportamos y un consenso que, por ejemplo, nosotros lo vamos a trabajar en historietas inclusive, y hay un equipo que ayuda a que eso se permee y se permee y se permee en las ceremonias, en los eventos, en las reuniones, en la cotidianidad, porque lo definimos. Pero cuando decimos sentido común, puede que para lo que decían, o sea, listo, sentido común, y entonces, para Daniel una cosa es sentido común y para mí otra cosa es sentido común, y para Luisa, que es una dama que vive en Bogotá de 40 y tantos años con unos hijos, es otra cosa el sentido común, y para alguien de Qatar, el sentido común es que las mujeres anden tapadas en la calle. Entonces, sentido común, como defínemelo, en cambio en el otro está haciendo un marco de actuación. Entonces ahí es donde yo digo como que el tema de sentido común me suena como muy hippie, ¿no? Como Pues, defínelo, a ver, ¿eso es qué? Pues precisamente por eso decía yo que es tener un entendimiento y capacidad de llevarlo a lo simple, y sobre todo creo que, sobre todo a nivel de organizaciones, es de permitir que las personas piensen, que por ahí en algún punto alguien decía que sobre todo en los procesos, como que se le ha quitado esa capacidad de pensar, y más ahora con chatbots y con todo ese tema, por ahí yo creo que en otro caso sin filtro hablábamos de eso. Las personas se están convirtiendo como los chatbots, sino al revés, ¿cierto? Y cada vez pensamos menos, ¿cierto? Entonces, para mí el sentido común es poder resolver y buscar la manera más simple de resolver los temas con conversaciones y a nivel de personas, que eso es complejo, sí, que un chatbot no lo puede hacer, así es, pero no somos chatbots, de eso se trata, ¿cierto? Si nosotros queremos enmarcar todo a un paso a paso, para eso están los chatbots, pero las personas enmarcarlas en un paso a paso a mí me parece un error, y ahí es donde está el tema de los procesos, de que si se le presenta una cosa que está por fuera del proceso, murió, ¿cierto? Se tildó ahí ya y nos quedamos ahí y en fin, ustedes conocen muchos casos de eso. Y Entonces, pida para la mí aprobación, hasta que suba al CEO y lo aprueben para salirnos del proceso y sí, y morimos. termina, y ahí es donde está el tema de, no es más costoso en todo sentido, en tiempo, en rabia, en un montón de cosas, hacer todo eso que simplemente que alguien decida en el momento en que puede decidir. Que es que se equivocó esa persona, pero no era mucho más costoso demorarlo 15 días, que lo firmaba el CEO, que se autenticó en notaría, que... Inclusive en el libro de Aquí no hay reglas de Reed Hastings de Netflix y Eddie Meyer,
que los invito a que lo lean, por cierto, un libro muy bacano. Dicen, es que si Blockbuster tenía los procesos muy bien estructurados. El lío cuando tienes los procesos muy bien estructurados y te cambia el contexto, que todo el tiempo está cambiando el contexto, y tú te guías por los procesos y no te guías por los OKRs o no te guías por la estrella polar, como llaman en Netflix, estás jodido. Porque tu prioridad es seguir el proceso, no lograr los objetivos corporativos. Entonces, los mismos procesos te juegan en contra y te puedes destruir en un entorno cambiante. Entonces, muy teso, muy teso. Yo no estoy de acuerdo. Y es muy jodido cuando en el proceso te ponen hay que innovar. Entonces tenemos que innovar 3 veces al mes. O sea. Bueno, ya se terminaron los partidos, ahora sí puedo intervenir entonces. ¡Ah! Gracias por la sinceridad. Sin filtro. Pero los estaba escuchando perfectamente. Hay algo que, ya digamos, como redondeando todo lo que he escuchado, el sentido común, la cultura, etcétera, etcétera. Lo que he visto yo después de 44 años, después de estar metido en tantas vainas, en tantas industrias, en tantos comités, en tantos grupos, en tantas metodologías. Me acuerdo que mucho tiempo trabajé con las ensambladoras. Las ensambladoras son unos expertos en tener metodologías. Estuve con la gente de Renault, estuve con la gente de Nissan, estuve con la gente de Toyota, estuve con la gente de General Motors, de Ford. Y a mí me llamaba la atención que cada uno tenía su propia forma de hacer las cosas, ¿sí? Pero eran ellos. Y trataban de envolver a todo el mundo, por lo menos las ensambladoras a sus proveedores, decirles, mire, esto es lo que debemos hacer porque esto funciona, ¿sí? ¿Y a qué gran conclusión llegaba yo? Primero que hay 3 grupos de personas en este sentido. Uno, los que dicen qué hay que hacer. Otros, los que dicen cómo hay que hacerlo. Y otros, los que dicen yo soy un experto en hacer las cosas porque yo aprendí Kanban, aprendí Scrum, entonces yo les voy a enseñar. Y ellos simplemente como que con el tiempo, me da la impresión, se perdían y se engolosinaban como el que tiene un carro nuevo. Oiga, qué carro tan bonito, doble transmisión, tremendo motor, full inyección. Oiga, pero ¿para dónde va a ir? Ya tengo el carro, pero ¿para dónde va a ir? Ah, ya sé para dónde va a ir, pero ¿por dónde voy a coger? Por aquí, por acá. Entonces a mí me da la impresión que esto de las metodologías, sí, las metodologías son producto de gente muy juiciosa que ha dicho, caramba, esto es, entonces el uno concluyó en Scrum, el otro en Kanban, está el PMI por un lado, etcétera, y todos tienen razón porque detrás de él hay un gran trabajo y una experiencia, ¿sí o no? El asunto está en el que los va a usar, porque es que el que los va a usar se engolosina muchísimo. Yo fui uno de los que me engolosinaba, yo aprendí PMI y eso me parecía una maravilla. Hace poquito me metí a Scrum Master y qué verdad que era, pero siempre caigo en el mismo punto. Bueno, ¿y para qué? Yo lo que veo a la gente es que, y pongo el ejemplo del carro, ¿sí? Saben cuál es el carro, lo saben manejar muy bien, pero a veces no tienen el mapa para dónde ir. Cuando ya tienen el mapa dice, ¿y para dónde voy yo? Entonces, mientras la gente no tenga claro a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere, ahí es donde se pierden. Esa es la impresión y esa es la experiencia que he tenido. No importa si es Kanban, no importa si es sentido común, no importa si es PMI. Mientras no tengan ese punto claro a dónde llegar, por cualquier lado se pierden. Esa es mi experiencia y eso es lo que les quería compartir. Sí, es que muchas veces nos preocupamos más por hacer productos que resolver las necesidades del usuario, ¿cierto? Que, digamos, es algo que en los equipos y en diferentes ambientes donde he estado últimamente he tratado pues, como de incentivar mucho. Y es de pensar eso, ¿para qué lo estamos haciendo? Empezando por algo que a mí me aterra mucho y es que hablamos, sobre todo en las áreas de tecnología, de que le vamos a entregar al negocio, ¿cierto? El negocio nos está indicando. Y yo siempre pregunto, y es que nosotros no hacemos parte del negocio. Tecnología no hace parte del negocio. Entonces, desde ahí yo creo que empiezan muchos problemas, ¿cierto? Cuando no nos damos cuenta que aportamos para un objetivo de la empresa, ¿cierto? Y entonces tecnología define objetivos como entregar 3 aplicaciones este año. Y ahí no estoy pensando en negocio, 0, ¿cierto? Estoy pensando en entregar productos. No estoy resolviendo nada de nadie, porque simplemente entregué productos. Y ahí volvemos al tema, volvamos a lo simple, volvamos al sentido común y para qué estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Dile a Luis que tire la encuesta.
Luisa, ¿nos entrega la encuesta para ver qué hablamos dentro de 8 días? Sí, mientras proyecto la encuesta, me gustaría que en el chat pusieran ideas para las próximas reuniones. Ya les comparto. Que definamos un sentido común, que sea común para todos. No, esa parte del sentido común siempre va a ser una cosa muy, muy jodida, porque realmente sí, o sea, todo depende de tu contexto. Y lo que nos están dando todos los autores y toda esta gente con las herramientas es precisamente herramientas para que todos podamos comenzar a tener un sentido común en común. Pero volvemos a lo mismo, no va a ser el mismo, va a ser siempre cambiante, va a ser siempre evolucionante. Yo también quisiera agregar qué variables están haciendo que el contexto haya cambiado. Para mí, la evolución tecnológica, el tema de la posibilidad que tenemos de conocimiento, que eso genera que yo quiera recibir casi individualmente todo, y eso implica productos y servicios. Y dentro de ese contexto aparece el tema de ser capaces de llegar a personalizar lo que yo le ofrezco de cara al contexto de cada cliente. Entonces, eso es un cambio fuertísimo. Eso derrumbaría la teoría de Ford de hacer carros todos iguales, porque sabía que la gente necesitaba un carro, porque no había tanta demanda de tantos creadores de carro, y al final no me importaba cómo me lo entregaran, si era bonito, si era adecuado a mí, porque yo quería simplemente movilizarme. Yo creo que eso ha cambiado mucho el contexto, y si seguimos pensando en buscar patrones y recetas para ver cómo analizamos el mundo cada vez se va a seguir comportando como queremos que lo veamos y se va a adecuar a los patrones, pero vamos a darnos cuenta que en la realidad no es así. Y eso, de eso hay un montón de teorías que hablan de que cualquier contexto se comporta diferente a como lo están observando a cuando no lo están observando. Entonces, de alguna forma, tenemos que ser cuidadosos en cómo afectamos con nuestra observación, y si nos vamos con la máscara de un patrón, vamos a ver tigres a cuadros en todo lado, cuando realmente ni siquiera pueden ser tigres. Entonces, yo creo que el tema del contexto es otro tema que vale la pena empezar a trabajar. Cómo entender y cómo analizar el contexto, más allá de con qué herramienta o con qué patrón quiero observar. Listo, ya votaron todos. Aquí No. falta Juan, que está votando. Ya votaron los demás. Ah, pero igual la ganó la que yo quería. Entonces hágale tranquilo. Sí, arrasó, Team Topologies. Vamos con Team Topologies. Ajá. Los que no se han leído el libro tienen una semana para leérselo. Vean, no, en serio, este man es muy salvaje. Pongamos ahí, Pipe, el sitio de Team Topologies es muy bueno. Muy bueno. Team Topologies de las cosas bacanas que yo he estudiado este año. Búsquense ahí Team Topologies en Google. Y sale en la página de internet de ellos, véanse los videos, son muy chéveres, son muy bacanos. Yo tengo, los que quieran me chatean o me escriben, y si quieren les posteo las notas en LinkedIn, las notas o les mando por correo, las notas de que tomé en la conferencia que estuve de Team Topologies en DevOps Day Medellín, y de Team Topologies se cuelga mucho Anfix, ¿cierto? Entonces, la verdad hay cosas muy bacanas en Team Topologies, qué bueno que ganó eso. De hecho, Castor, para las cosas que estamos haciendo nuevas, en Castor de cómo organizar equipos, estamos mirando mucho el tema de Team Topologies, es muy chévere. Está bueno el tema que propuso también Nelson. Hay que tenerlo en cuenta para las encuestas. Liderazgo ágil para equipos no ágiles. Ah, madre mía, eso es como un perro que maulla, ¿o qué? No, eso es una cosa muy común. No solo eso, sino que te aseguro que hay cantidad de gente ahí afuera tratando de hacer que un equipo que no les gusta la agilidad, que no quieren hacer agilidad, que les decís daily y empiezan a temblar y tienen que hacer algo. No, además que es muy fácil, la gente se mete porque no la echan, entonces así queda muy berraco. Sí. Porque ese es el proceso es ser ágil. No, muy bacano, me gusta. No, y se mide la agilidad por cantidad de equipos. ¿Y cómo fue que nos dijeron estos días, Pipe? Es que ustedes me trajeron allá el coach
pero es que a mí no me gusta que él hable como él habla, sino como nosotros hablamos aquí. Entonces, venga, hablemos con él para que se adapte a la cultura corporativa y nosotros no puede ser. No, sean así. Una reunión para alinearlo. No, en serio, nos pidieron eso. Yo no. Sí. Ah, bueno, listo, carísimo. Listo. Listo. Vale, bien. Gracias. Que Nos estén bien, vemos chao. dentro de 8 días. Que estén bien. Chao, se cuidan, un abrazo. No tomen Hasta mucho. luego. No, muchas gracias. Chao, gracias. Te mandé el mapa a ver si llego. Ah, ya te lo mando. Gracias. Mándelo, mándelo.